que se extraña esos paseos. En esta parte también del aislamiento, pues también ya estas clases en línea ya no son novedad. Entonces, también un docente se ve en esa necesidad de ir cambiando su método. Entonces, tampoco no es nada fácil esta parte. Sí, claro, sí está. Sí, tanto como alumno como maestro, ¿no? Totalmente, sí, uno termina pues a través de la palabra tratar de dar como ciertas lecciones pedagógicas, pero al final de cuentas también se vuelven obsoletas. Ya no es novedad esta parte de, como les he comentado, esta parte de dar clases en línea. Ahora necesitamos ya regresar al aula. ¿Qué les han dicho por ahí, jóvenes, del regreso al aula? Pues no, nada, hasta que la SEP no se, no dé su punto, ¿no? Porque todas las noticias sucede como en la mayoría de las mismas, ¿no? La gente nada más lee los encabezados y ya se queda con eso. Es lo que me decían mis alumnos, que qué pasó, que porque las escuelas, les digo, bueno, si leen la nota, se darán cuenta de que es el presidente de la Asociación de Escuelas Particulares el que está diciendo eso. Obviamente algún periódico o algún reportero le está ayudando a estar alborotando el gallinero, ¿no? Pero pues tiene agremiadas 2.000 escuelas o 3.000. Y incluso la Unión de Escuelas Privadas, que esa sí tiene 35.000, el presidente de la Unión le dijo que pues que no era momento, ¿no? Entonces este señor, pues no sé, nomás está ganando reflectores o quiere hacerse famoso porque no es una vía oficial, ¿no? Este señor que está diciendo que ya el 1 de marzo a clases es pues un X igual que yo, nada más que tiene un cargo en una asociación, pero es como si yo pusiera a decir ya el 1 de marzo nos vamos a clases, ¿no? No es nadie políticamente hablando que tenga relevancia. Cuando la secretaria, el presidente o un gobernador digan nos regresamos, entonces ya es diferente. Sí, totalmente, totalmente. Vemos también muchos discursos que al final no informan nada y confunden a las personas. En efecto, sí, tiene razón. Y ahondar un poco más de lo que se trata y se quiere decir. Hasta ahora, pues igual las clases se mantienen de esta forma. Ir viendo también algunas concepciones sobre este punto, pero bueno, de todos modos, la cosa pues está ahí, está sobre la mesa. Excelente, muy bien. ¿Qué más han visto ustedes, jóvenes del ámbito educativo, el COVID, sus escuelas, dónde están, qué les han dicho, aparte del joven Rubín? Mm, Adelante. Pues en la escuela donde estoy maestro, bueno, cuando iniciamos el ciclo escolar, asistíamos un día a la semana, que era los días miércoles. Solamente ese día asistíamos. Pero ya en diciembre, la última semana, nos pidieron que, bueno, el último día que ya no asistiéramos a la escuela, que nos quedáramos en casa y que ellos nos avisaban cuándo podíamos otra vez incorporarnos. Y hasta la fecha ya no hemos asistido al colegio. La razón por la cual ellos optaron por esta decisión fue porque al que es director le dio COVID. Entonces, por esa razón ya no regresan, bueno, ya la última semana de diciembre ya no nos presentamos a clases, pero él nos mandó un mensaje diciendo que esperáramos nosotros hasta a que ellos nos informaran para que otra vez volviéramos a asistir un día a la escuela, pero no, hasta ahorita no nos han dado ninguna información acerca de que regresemos otra vez a la escuela. ¿Asistían alumnos y profesores o solo ustedes No, como profesores? solamente nosotros los profesores asistíamos ahí a la escuela. Ah, ya. Y ya de ahí pues ya dábamos clases a los niños. Pero ahorita ya no lo hemos hecho. Y ahorita en cuanto a regresar, pues no lo creo, porque la SEP
anunció que no se iba a regresar a clases hasta que, hasta que el semáforo esté en verde y también hasta que lo dispongan algunas escuelas. Y tengo una amiga de mi hermano, me comentó que ella tiene un conocido que trabaja en la Cámara de Diputados y que ahorita lo que ellos están estableciendo es de que no se regrese a clases durante, bueno, en todo este año. No Sí, de hecho, pienso ni que siquiera los estados que están en verde han regresado, ¿no? Bueno, que estuvieron en verde porque regresaron a naranja y ya, En efecto, sí, sí, sí. sí, y ni eso es lo siquiera que, ellos. ajá, eso es lo que me comentó esta chica, que es lo que están ahorita viendo ellos, que precisamente ellos pues eso es lo que ellos pretenden, que todavía este año no se regrese a clases, que posiblemente hasta el próximo año escolar, hasta el próximo año. Sí, en efecto, tiene razón. Lamentablemente, bueno, no sé si se da lamentablemente o acertadamente, cualquier discurso que se diga dentro de pues esta época de elección se ve como si fuera un ataque político o si fuera una postura política. Pero sí, sí tiene razón. No sabemos realmente. Hay mucha incertidumbre. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las escuelas inteligentes? Pero también a veces no se trata de que la escuela vuelva también a cobrar ciertos medios dentro de la institución educativa, sino por los niños, los jóvenes que necesitan estar interactuando con sus otros. Pero sí, es un dilema pues impresionante. Pues muy bien, jóvenes, ¿qué les parece si entramos en materia ya? ¿Alguna pregunta de seminario tesis 2, jóvenes, de la sesión anterior? No se amontonen, por favor, porque van a destruir mi modem. Y recuerden muy bien que tardaron un mes en instalarme el internet. Tengan cuidado, por favor. No, yo no tengo ya más, gracias. Ah, muchas gracias, joven Rubí. Sí, no más. Bien, muy bien. Creo que el Mora Bochis, voces vacías, yo creo que dice mucho. Bien, jóvenes, vamos a entrar ya a nuestra otra materia. Vamos ya terminando. El siguiente sábado, también en esta búsqueda del cambio, voy a implementar un juego didáctico aquí en línea, lo vamos a realizar con respecto a algunos conceptos de lo que es Seminario Tesis 2. Ya lo estaremos organizando a partir de esta plataforma. Mira Y que voy a poner sus piecitos. recuerden muy bien que ya está la lectura en plataforma de Tesis 2 y también vayan trabajando en la construcción de lo que es Seminario Tesis 2. Muy bien, sale pues, vamos a entrar ya con un texto que quiero retomarlo. Ahorita vamos a ver el mercado de la educación en México. Y en efecto, habías comentado bien, apreciable estudiante, hace poco ya, pues ya está tomando, se podría decir, responsabilidades y lineamiento la nueva Secretaría de Educación Pública, la profesora Delfina, expuso precisamente que por ahora se mantiene neutral el ámbito educativo. Sabemos que cada estado es soberano, cada estado toma sus propias decisiones, pero sin embargo a nivel de pandemia, lo hemos comentado aquí, el ámbito de la democracia, pues se ha venido, pues no se está dando con claridad el ámbito democrático, sino lo que se diga, lo que diga un poder central, que es el concepto del Estado. Muy bien, vamos a retomar esta literatura. Vamos a ver algunos proyectos que se dio en materia de capacitación en México. Como ustedes recuerdan, a partir ya de Salinas de Gortari, este personaje que les dije que egresado de Harvard, y de hecho actualmente, no sé si ustedes le echan un vistazo, Salinas de Gortari es profesor adjunto en la Universidad de Harvard y pertenece al Comité de Economía de allá. Y dices tú, bueno, profesor, si tenemos un presidente de este calibre, nada que ver con Peña Nieto, nada que ver con Peña Nieto y la Universidad Panamericana. Entonces dices tú, bueno, profesor, teníamos un presidente de este calibre, ¿por qué no actuó correctamente?
Bueno, es claro que actuó con base a sus intereses, pero sin embargo, no se vio reflejado ciertos cambios en México. Si ustedes le echan un vistazo antes del Tratado de Libre Comercio, había un solo producto en México, había una sola compañía y ahorita van a una tienda distinta y se van a dar cuenta que hay infinidad de productos. Eso es lo que hace la globalización. El problema de la globalización es que como el mundo se ha hecho pequeño, el virus llegó rápido a nuestro México. Si hubiera pasado, imagínense nada más si hubiera pasado en el tiempo de la época de los fenicios, de los mesopotámicos o en la época de Venecia. Ah, es que viene un barco de Inglaterra, pues que se quede en el mar. Pero ahorita como existe estos tipos de comunicación tan rápido, se acuerda muy bien cuando comentaron la nueva cepa que surgió en Inglaterra, que era más contagioso, llegó en 2 días a México, en 3 días. Eso es precisamente ese concepto de las redes. Pues muy bien, vamos a ver ese texto que les dejé. Ustedes dirán, bueno, profesor, usted tiene tinte, ¿qué tinte tiene usted? Ya sé que Jorge Castañeda, el propio Manuel Rodríguez, fueron el creadores de este texto. Eh, sí tienen tintes, trabajaron en su tiempo con un partido político, no voy a decir qué partido, pero se asocia con el pan de la esquina, se asocia con un pan Bimbo, ¿no? Se asocia con ese tipo de producto, no voy a decir qué, pero yo creo que vamos a extraer la idea, ahorita vamos a ir con los profesores de la Metropolitana, en el ámbito del mercado, en el ámbito de las oportunidades, y vamos a ver cuál es el costo precisamente actual de la capacitación. Aunque sin embargo, si le echamos un vistazo a la historia vivida y una historia que somos protagonistas, es que la capacitación se ha parado. ¿Qué significa esto? Échenle un vistazo a lo que comentaba anteriormente el licenciado en administración Marcos, ¿se acuerdan de él? Por ejemplo, le echen un vistazo a los tipos de trabajo que hay en México, trabajos comunes donde la mayoría de los alumnos de la institución educativa trabajan ahí. ¿Cuáles son? Sambor, si le echan un vistazo, Sambor, que pertenece a Carlos Slim, está completamente parado. Los que trabajan ahí, Salud, joven Javier González, los que trabajan ahí se ha detenido. Vean, por ejemplo, creo que por ahí lo que es la tienda Suburbia, bueno, Electra por ahí está abriendo otros lineamientos, otras tiendas. Pues ese trabajo al menos ayuda para que los futuros profesionistas puedan pagar su universidad. Recuerden muy bien que les había platicado de Michael Porte que él le llamó la cadena de valor. La cadena de valor, ¿qué significa? Que si le va bien al de la tienda, que si le va bien al comercio pequeño, al que vende tamales, también me va a ir bien a mí porque hay dinero en la calle, hay comercio. Entonces vamos a ver qué dice este Castañeda y Manuel Rodríguez sobre algunas premisas que ha sucedido en México y sobre todo sobre las propuestas del gobierno para poder solventar lo que es las necesidades y sobre todo el papel del trabajo en México. Adelante, joven Rubín, te escucho. Es más que nada una duda. ¿No vimos el texto de Castañeda la semana pasada? Sí lo vimos, exacto, pero no lo hemos Ahorita comentado. es, perdón, ok, ya. Sí, ahorita es el texto, por aquí lo tengo, sí tienes toda la razón, joven Rubín. El texto que ahora nos atañe es el mercado en educación y situaciones de los docentes. Lo vamos a mencionar en efecto del profesor Huitrón de la Metropolitana, pero me gustaría hacer una pequeña pausa porque la vez pasada como tuvimos al licenciado Marcos, vimos algunas generalidades y me gustaría ver algunos programas que implementó el gobierno a partir de Vicente Fox, a partir de Felipe Calderón, a partir de un tipo cuyo nombre no me quiero acordar, pero anda por España actualmente. Vamos a ver los programas y qué pasó con ellos. Porque una cosa es apoyar y otra cosa es motivar a una población para que vaya trabajando, pero no es fácil el trabajo, sino necesita destreza. A eso le llamamos Claro. capacitación. Entonces, muy bien, el joven Rubín, nada más tienes... Entonces, Sí, bueno, con respecto al anterior, bueno, no traigo mis notas, eso no lo te imprimí preocupes. esta semana, Sí, pero bueno, como le decía en la tarea, ¿no?
Sí, pues Castañeda es una apología, ¿no? Como bien dice al PAN y sí, a las políticas que va tomando, si bien hace obviamente un análisis de que sí, la burocracia y, ¿cómo le llama él? Toda esa burocracia que se tiene, pues sí, no ayuda mucho al país, pero pues sí está obviamente con tintes completamente neoliberales también, ¿no? De privatizar todo, como si eso fuera el, la, la, la solución a nuestros problemas, ¿no? Y va muy de la mano con el texto en esta ocasión, ¿no? Que habla prácticamente de lo mismo, de la globalización económica, ¿no? Nada más que ya apuntado a la educación, ¿no? Cómo nos está diciendo que pues la globalización, como yo decía la vez pasada, ¿no? Hay un debate entre cuándo inicia. Hay autores que desde que llegan los europeos a América dicen que comienza la globalización, porque ocupan todo lo que les digo a mis alumnos, ¿no? Y bueno, creo que ya lo había dicho, que los europeos no son ricos porque estén güeritos sean en el norte, sino por todo lo que se robaron y el colonialismo que tuvieron durante 500 años, ¿no? Entonces, la globalización también se tiene que explicar en ese contexto. Y en el caso, bueno, de la lectura, pues nos habla también, pues de esa parte, ¿no? De la globalización, del libre mercado. Yo tengo algunos autores que nos dicen que, bueno, la globalización es la parte política y cultural del neoliberalismo. El neoliberalismo es la parte económica, ¿no? Es el brazo fuerte. Claro, es un análisis materialista, ¿no? Brincado en la estructura y la superestructura. Pero bueno, al final también es válido y nos dice precisamente eso, ¿no? Que el libre mercado es lo que se está buscando y esto apegado a la educación, ¿no? También están tratando de hacer una apología a esta política, ¿no? Tratando de decir que si se privatiza todo, pues todo va a ser mejor porque va a haber competencia, como si la competencia fuera también la clave, ¿no? La vez pasada de eso hablábamos, de que tiende al monopolio al final. El capitalismo es una de sus grandes contradicciones, de las otras muchas. Y bueno, algo que me llama mucho la atención también es que el autor cita a Friedman, ¿no? Aquel premio Nobel de la Escuela de Chicago, el verdugo del Estado keynesiano, ¿no? Ese sí, es sí, exacto. completamente. Y pues, si realmente privatizamos todo, pues entonces que los capitalistas construyan los caminos, hagan los puertos, levanten las telecomunicaciones, ¿no? Más bien se sirvieron del Estado, que ya tenía toda esa infraestructura, en el caso, por ejemplo, de México, de Rusia, para regalarle a sus cuates esa infraestructura, ¿no? Como en el caso de Slim. Salinas le regaló prácticamente teléfonos. Mucha gente habla de Slim como si fuera un gran héroe, una gran persona, pero simplemente es una persona que tuvo los conectes y que le regalaron todo lo que tiene prácticamente, ¿no? Que sí lo ha hecho, lo ha sabido aprovechar, lo ha sabido llevar bien, pero pues es como si a nosotros nos regalaran una tienda con todo y pues ya fuéramos muy tontos si no la llevamos a buen puerto, ¿no? Y pues yo, la misma lectura nos dice, ¿no? Que hay muchos ejemplos de sistemas burocráticos, incluso centralizados, que les ha ido bien con la educación, ¿no? Como Japón y Francia, y simplemente el caso de Finlandia, que es el número uno en educación, no existe, es completamente nula la escuela privada. Toda la educación es del Estado. Entonces no creo que privatizar sea una de las, bueno, yo lo sé y lo vemos, ¿no? Todas las tendencias neoliberales en América Latina, sobre todo Chile, que fue el que le tocó peor, pues Sí, sí, hay que ver sí, simplemente su economía, ¿no? Impuso todas las sí. políticas neoliberales desde el golpe de Estado de Pinochet y pues en la actualidad no es una potencia. Entonces, por ahí no creo que vaya la situación. Y bueno, también hay que preguntarnos si la educación debe estar al servicio del mercado o al servicio de la cultura o a lo que nosotros esperamos de ella, ¿no? Porque pues el mercado laboral no funciona de acuerdo a lo que nosotros sabemos, funciona por las ventajas comparativas de cada región, ¿no? Lo que en geografía denominamos la división espacial del trabajo, ¿no? En el Sí, sí, contexto de sí. la globalización. Y los salarios al final están con respecto a la oferta y la demanda, no con los niveles educativos que tengamos del todo, ¿no? Se empiezan a saturar algunas carreras y comienza a bajar, obviamente, el salario, ¿no? O viceversa. Entonces, Exactamente, fíjate que sí me habría, gustaría, perdón sí que te habría que interrumpa, preguntarnos esa parte, ¿no? Sí, adelante, perdón. perdón que te interrumpa, joven Rubín.
En efecto, ahí me gustaría hacer un apostillado con respecto a tu argumento. En efecto, claro, existe en el caso, por ejemplo, de los multimillonarios en México, ellos ya heredaron esa riqueza, no es que lo hagan de la nada, eh, pero sin embargo también vemos que a veces lo que dice el texto que nos tocó en esta semana es que a veces a mayor estudio tampoco no es garantía de tener un buen salario, un buen estado. Entonces, eso es como el conflicto que se da. Y en efecto, ahorita me gustaría hablar sobre, ¿se acuerdan del proyecto de Progresa? ¿Se acuerdan? Ese tipo de proyecto entra en el tiempo de, bueno, cosa que no iba a ser presidente, pero lo fue por un accidente que pasó. Ernesto Zedillo, que fue secretario de Educación Pública en el tiempo de Salinas de Gortari. Recuerde muy bien que en el tiempo de Salinas el ferrocarril recorría prácticamente la República Mexicana. A mí, un servidor, me tocó viajar en ferrocarril cuando estaba pequeño. Había muchos negocios, muchos comercios en cada comunidad. Entra Ernesto Zedillo y el ferrocarril desapareció ese tipo de transporte. Pero también surge un proyecto que se le va a llamar Progresa. Era precisamente darle a las mujeres, cabeza de familia, darle un instintivo económico con base a sus hijos que deberían de estudiar. A mí me tocó, de hecho, a mi familia le tocó el proyecto de Progreso en ese entonces. Recuerden muy bien que hubo ese movimiento de los ceros del peso mexicano, hubo esa devaluación que se dio de golpe. Entonces, en ese entonces, pues hablaba de miles, hablaba hasta de millones y se quita esos ceros y se habla de miles. El proyecto de Progresa se le daba a la gente, pero se le daba, pero sin motivarlos a trabajarlo. Llegaba el dinero, se gastaba y prácticamente otro mes ya no existía y se volvía. Entonces, este tipo de proyecto, como nos comenta este hombre, que claro, tiene un tinte político, pero si se dan cuenta fue evolucionando este planteamiento. Y lo comenta bien el joven Rubín, este modelo neoliberal es otra cara más del capitalismo que vivimos. Recuerde muy bien que el éxito del capitalismo es el consumo. La cuestión es, ¿cuál es el papel de la educación? Ahí viene la pregunta. ¿Cuál es el papel de la educación en este mundo neoliberal? ¿Es un producto? ¿Es un medio? Es un concepto de mercado? Vea la conciencia también, y lo comenta los autores de la Metropolitana. La conciencia de los que entran a la escuela es para ganar más dinero. A mí me ha tocado un discurso común. ¿Por qué estás aquí? Es que quiero ganar más dinero, como si la educación hiciera eso, ¿no? Como si fuéramos esa tentativa. Entonces, pero hay otro riesgo. ¿Qué es? Que hay carreras que van desapareciendo y hay carreras que van surgiendo. Hace poco había la carrera de petroquímico, la licenciatura en petróleos, y actualmente prácticamente se está como llegando a su final, ¿no? También esta carrera de biblioteca, esta licenciatura, a mí me tocó tomar cursos de biblioteca, era fantástico, pero si el propio mercado tiene otro tipo de tinte, otro tipo de necesidad, también se pierde terreno en estudiar una carrera porque por la propia convicción no te da resultados. Entonces, el proyecto de Progresa, como lo comentan estos autores, surge a partir de 1995 y tuvo su auge, pero como ustedes saben, ya viene otro tipo de gobierno a partir del 2000, entonces vamos a ir viendo cómo este proyecto simplemente cambia de nombre, pero sigue en esencia las mismas condiciones. Muy bien, ¿algo que comentan? ¿Algo que quieras comentar, joven Salas? No, nada más, hace ratito comentaba de la preparación de Salinas. Sí, Me estaba acordando que me decía una profesora que el mejor libro de la conquista que había leído era escrito por José López Portillo, lo cual me llega a pensar que estos señores su estudio lo ocupan para romper candados donde pueden saquear al país, ¿no? O sea, más que para ver por dónde puedo avanzar, dice, ¿no? Este progreso, creo que estos personajes estudian fuera del país para saber dónde están los candados para poderse servir
de toda la riqueza que puede tener nuestro país, ¿no? Totalmente, joven Salas, y hablando de ese punto en la concepción de la capacitación, si tú le echas un vistazo a las escuelas privadas en México, los grandes inversionistas son anglosajones. Por ejemplo, Bill Clinton es el principal inversionista de la URED, este tipo de universidades que pertenece a la UVM, la Universidad Iselia pertenece a esta cadena, la Unitec se acaba de fusionar también. Entonces dices tú, bueno, ¿por qué razón? Ahí viene la pregunta, ¿por qué razón estos expresidentes, estos inversionistas, quieren invertir en educación? Porque deja mucho dinero. América Latina a nivel educativo deja mucho dinero. Pero uno dice, bueno, pero es una educación de calidad. No necesariamente. Recuerden muy bien que la mala educación deja mucho dinero a nivel inversionistas. Entonces, Sí, lo comentas bien, joven Salas, América Latina, viendo del punto de vista frío de la concepción, es un mercado muy potente, es un mercado rico. México es un país sumamente rico. El problema es que unos pocos han acaparado o quieren acaparar o lo han hecho anteriormente. Muy bien, empezamos ya con sí. otro tipo. Adelante, joven Salas, adelante. No, nada más terminar, que sí, sí, efectivamente, mi mamá trabajó muchos años en la Universidad Hispanoamericana, que después la venden a VM, y le decía yo, bueno, ¿y por qué la venden los dueños si es un buen negocio, no? Dice, es que les ofrecen muchísimo dinero a estos extranjeros y la verdad no tienen ni para dónde hacerse más que vender, o sea, es una oportunidad para ellos. Y me quedo pensando en eso, que digo, bueno, aquí en México siempre que se escucha hablar de que yo tengo a mis hijos en escuelas de paga, se escucha hablar como que tienen un acceso a una mucho mejor educación. De hecho, la escritura de esta semana hablaba de eso, ¿no? Sí, De sí, sí, sí. que Estados Unidos dice, no sé a qué se refiere con eso, que en base a los estudios que hizo, los que estudian en escuelas privadas tienen una mejor formación cívica. Ahí no le entiendo bien, puesto que conozco el término cívica, pero no sé a qué se refiere, si tiene que, con qué tiene que ver exactamente este estudio de Estados Unidos, ¿no? Que esto viene en la lectura de esta semana. Pero bueno, sí, sí, la verdad es de que es un buen negocio hasta para las personas que mínimamente escucho que quieren estudiar algo, dicen, bueno, yo quiero estudiar porque quiero que me suban 100, 200 pesos. Difícilmente escucho que digan, quiero estudiar para enseñarles a pronunciar bien la R a los niños de primaria, no. Es diferente el por qué. Sí, totalmente. Haciendo un poco a lo que comentas, joven Salas, el texto que nos tocó revisar sobre educación y mercado, este texto de la Metropolitana, precisamente se hizo en el tiempo de Fox. Ese texto se hablaba que, es que fíjense, con base va pasando el tiempo, lo comenta José Manuel Villalpando Nava, él tiene un tratado de historia de educación en México que llega hasta el proceso de Enrique Peña Nieto. Él analiza también el punto de vista de la educación continua es la capacitación, es decir, la capacitación también es educación. Entonces, en el tiempo de Fox, estamos hablando del 2000, 2006, la educación privada era el top en México. Hubo un proceso también de decadencia, también va decayendo. Algunos han dicho, inclusive el propio, ya en su momento Jesús Reyes Heroles también lo expresó, es que lo que se quiere es que se eleva la colegiatura y se baja el contenido académico. ¿Esto qué significa? Que a los profesores que son expertos en la materia, que tienen grados, se le paga menos y el docente pues no va a seguir trabajando ahí, se va. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está contratando docentes jóvenes con poca experiencia para entrar a ese ámbito educativo. Actualmente te puedo decir, joven Gabo, que la educación privada está en descenso, está en proceso de decadencia a nivel académico. ¿Por qué? Hay varios planteamientos. Yo puedo decir desde mi visión que como se toma ya como estos dueños son anglosajones, se está tomando precisamente malas decisiones en el proceso curricular, en el proceso de armar materias, sobre todo en la estructura del concepto del aprendizaje.
A eso precisamente se refiere el autor. Acción cívica del buen ciudadano, ¿no? El buen ciudadano no solamente se comporta bien, sino hace bien su trabajo. La pregunta es, ¿cuánto de nosotros los profesionistas hacemos bien nuestro trabajo, lo hacemos a medias o de mala calidad? Eso como para postillar eso, joven Salas. Adelante, joven Rubín. Bueno, nada más para redondear y terminar mi comentario, pues darnos cuenta también que, bueno, todas las políticas que están aquí, pues son presiones del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la OCDE, no se da nada más porque se le ocurrió a Salinas o porque se le ocurrió a Cedillo, sino que todo esto tiene un trasfondo, ¿no? Todo esto viene por los préstamos internacionales y las intenciones que tienen los países ricos de precisamente apoderarse de los mercados que pueden, como en este caso del educativo, en nuestros países pobres, ¿no? Eso es por una parte. Y por la otra, bueno, sí, como bien dice, yo recuerdo cuando estaba saliendo de la prepa, por ahí, entre la prepa y la universidad, que no recuerdo qué año era por ahí del 97, entonces todavía estaba Cedillo, iba a venir Fox, pero en el periódico muchas empresas decían que si eras de la UNAM o del Poli te abstuvieras de ir a pedir el trabajo. Hubo una campaña mediática para desprestigiar a las escuelas públicas, ¿sí? Empezó el boom de las escuelas privadas y bueno, no nada más fue porque las escuelas privadas fueran mejores, ¿no? Sino fue más bien toda una campaña, ¿no? Me imagino que desde los más altos rangos, ¿sí? Y entonces yo recuerdo muy bien esa parte porque pues yo estaba obviamente en la escuela pública, ¿no? Y pero pues obviamente pues todo cae por su propio peso, ¿no? Entonces jamás pudieron, ya, si lo ven en la actualidad, pues ya los chicos prefieren una prepa a una boca y pues nos damos cuenta y los estándares internacionales, ¿no? Cuando vemos la lista de las mejores universidades, pues no se puede, ¿no? Por ahí se cuela el TEC, yo tengo por ahí mis dudas si es una buena escuela, pero yo tengo por ahí mis dudas si realmente está por ahí o porque le está encima del Poli, ¿no? Pero bueno, al final aparece la UNAM y el Poli en los primeros lugares y pues nos damos cuenta de que pues esa campaña mediática pues no pudo con la realidad, ¿no? Además de que, bueno, hablando ya de la privatización, pues como le decía, también fue parte del movimiento, ¿no? Que tuvimos en el 99-2000 para que no se privatizara la UNAM, ¿no? Porque nosotros, bueno, yo siempre he pensado que si cae la UNAM, pues de ahí vienen todos en efecto dominó, ¿no? Y entonces sí, va a venir esta privatización que precisamente habla de esta, que nos va a dar pues este sesgo, ¿no? Entre ricos y pobres y que va a hacer que pues las desigualdades se vean aún más de lo que ya se ven. Totalmente interesante, sí, lo comentas bien, excelente, joven Rubén. Me daría un punto extra, pero pues como estamos muy lejos, no tengo esa capacidad. Lo Yo voy a comento. su casa mañana, no se preocupe, o al ratito que No, regrese no, el no, no, doctor. no, no, no. Todo sea por un punto. Ah, excelente, muy bien, joven Rubén. Sí, lo comentas bien. Fíjense que ¿se acuerdan que revisamos al propio, bueno, hemos revisado algunos textos sobre la educación en México, sobre todo el propio, de la medida de una nación? Es un texto grande, de hecho aquí lo tengo, a ratito se los enseño, voy a bajar y se los enseño aquí por este medio. Este libro de la medida de una nación indica precisamente que actualmente el Banco Mundial presta dinero, más curiosamente a raíz del COVID hubo más préstamos, pero no solamente se presta dinero, sino el Banco Mundial toma decisiones, llega a tomar decisiones sobre un país y se ha tomado también decisiones sobre el ámbito educativo. En ese libro, La medida de una nación, es de la propia Wanda Escaposalco, fantástico libro, es un libro como de 800 páginas, analiza del proceso de la capacitación, pero en el tiempo más atrás de Salinas de Gortari, y analiza cómo va evolucionando, pero recuerde muy bien, y lo dice en el texto de la Metropolitana, los que están enfrente del Banco Mundial no son educadores, son administradores y como tal van a buscar
que no se gaste tanto. Entonces, ¿qué se pide? Ahí aparece en el libro La medida de una nación de Hugo Aboites. Dice que ellos promueven la educación privada. Ojo, la educación privada, no la educación pública, porque se analiza esto que dicen que la rebeldía, el socialismo está en la educación pública. Por lo tanto, si un país empieza a tener más escuelas públicas, no va a haber manera de poder controlarlo. Así lo comenta Hugo Aboites. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué se está pidiendo? Échenle un vistazo a ese libro, La medida de una nación. Se pide muchas escuelas, pero pequeñas. Bibliotecas ya no, laboratorios ya no, porque lo que se trata es minimizar el gasto. Yo te presto, pero quiero que tomes las condiciones que yo te doy. Eso es lo que se está viviendo con respecto al Banco Mundial, porque el Banco Mundial da los parámetros y da también cómo se debe de capacitar. Bien, vamos a entrar rápidamente ya para que, ya, de hecho ya nos vamos al pequeño receso. Después de este proyecto de Progresa, sigue el mismo proyecto, ahora se transforma en oportunidades. Este proyecto de Fox, recuerden que ahí cambia ya la tortilla, ya es otro nuevo partido, se retoma este concepto de oportunidad, pero además se ofrece el tipo de beca, se ofrece una beca para nivel básico de educación. De hecho, la tarea que les expuse para la siguiente semana, vamos a revisar lo que es la reforma educativa del 2018, ya ha entrado el nuevo presidente, hasta el 2024. Entonces, vamos a analizar qué se está diciendo de la nueva reforma educativa y echarle un vistazo, porque la reforma educativa es importante. ¿Por qué? Porque a partir de eso vamos a generar los lineamientos de cómo va a ser el trabajo, porque eso tiene que ver mucho, cómo va a ser la capacitación y cómo será la oportunidad de los egresados de una institución educativa. En efecto, hubo una campaña muy fuerte con las escuelas públicas a partir de Fox, porque se quería eso, se quería privatizar lo que actualmente existe de un foco de resistencia en el tiempo de Vicente Fox, con su lema, que lo sabemos muy bien, con la palabra de hoy, hoy, hoy. Creo que ese hoy pasó a la historia. Jóvenes, ¿qué les parece si tomamos un pequeño receso? Vamos viendo un poco más y entramos ya con las habilidades blandas y duras que nos menciona ya en la cultura digital. Tomemos un pequeño receso, jóvenes. Sueno como disco rayado de Cabá, pero no es un disco rayado. Ahorita regresamos. ¿Qué les parece? Ok, profesor. Dale, vale. Ahorita nos vemos. Sí, profe, ahorita nos vemos.